tardes. Me da gusto tenerlos aquí. Le damos la bienvenida también a las personas que nos están viendo a través de la internet. Vamos a dar paso a la palabra, amén. Amén, hermanos. Porque a eso venimos, ¿no? A escuchar al Señor y vamos a estar atentos. Continuamos con la serie El mensaje de la iglesia de Jesucristo. Amén. ¿Cuántos saben eso? ¿Y saben una cosa? Perdón, ok, yo creo que habemos muchos enfermitos, ¿verdad? Pero dice el apóstol Pablo que ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Si la vida y la muerte no nos separa menos una tos, amén. Así de que todo esto es en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Es el tema número 22, ¿cómo ven? El tema número 22, eso quiere decir que llevamos 22 semanas hablando del mensaje de Jesucristo para su iglesia. Amén, hermanos. Amén. Y bueno, ¿para cuántos de los que están aquí no me contesten más que con un amén? Verdaderamente ha sido de bendición, aunque han sido mensajes pues que han llegado y han tocado hasta lo más profundo de nuestro ser. Algunos nos ha hecho así como crujir los dientes, a otros nos ha redarguido, nos ha llegado, ¿verdad? Pero ¿cuántos podemos decir que es de bendición? Y sobre todo porque el propósito de nuestro Señor Jesucristo es venir por su iglesia y llevarse una iglesia limpia, amén. O sea, llevarse una iglesia, querernos librar de la ira venidera, amén, de lo que viene después, porque acabando estos mensajes empieza el juicio. Entonces, pues el Señor Jesús nos quiere bendecir. Y bueno, vamos a hacer una recapitulación, ya que hoy empezamos con la iglesia número 7, la última iglesia. Y vamos a hacer una recapitulación de la iglesia. Recordemos que fue un mensaje, o sea, no fueron 7 mensajes diferentes, sino fue un mensaje a 7 iglesias, pero a cada iglesia le llegó. No crean que nada más a la de Éfeso le llegó el suyo y a la de Mina el suyo, sino a cada pastor le llegó de lo de las 7 iglesias. Claro, refiriéndose a cada iglesia, pero el propósito de nuestro Jesús era que nosotros viéramos cuáles eran las características que iba a tener el cristiano, cuáles eran sus formas de conducirse que iban a tener el cristiano desde el momento en que Él partió hasta que Él venga por nosotros. Desde el momento en que Él se fue, empezó a ver todo este tipo de cristianos, con esas características, con esas actitudes, con esas formas de conducir. Entonces, a cada pastor le llegó la iglesia de todas las demás. ¿Quién es la iglesia, hermanos? Entonces, yo creo que por eso les decía, sin excepción alguna, todos los que estamos aquí y todos los que han escuchado estos mensajes, nos ha llegado algo. Nos ha llegado algo, yo no sé. Solamente Dios y cada uno de nosotros sabemos en qué Dios nos ha hablado. Si por ejemplo, en el caso de la iglesia de Éfeso, le reclama a la iglesia de Éfeso que ha perdido su primer amor, ¿recuerdan? Le reclama que ya no eran esos cristianos que cuando se convirtieron estaban con ánimo, con júbilo, y querían ir a la iglesia, y ponían a Dios en primer lugar, y estaban cantando alabanzas, y ya les andaba porque fuera el domingo para estar con los hermanos, y todo eso. Ya no eran esos hermanos. Y Jesús les dice, has perdido tu primer amor. Ya para muchos cristianos ya no estaba Jesús ni en su lista siquiera. Entonces, eso es lo que pasaba con la iglesia de Éfeso. Recordemos que hacían cosas para Dios, pero no provenían de Dios. ¿Se acuerdan? Entonces, bueno, viene el segundo mensaje de la iglesia de Esmirna. La iglesia que le alaba también. La iglesia que no le reprocha. La iglesia que pagó calladamente las consecuencias y las persecuciones que tuvo, y aunque la iglesia decía que era pobre, Jesús les dijo, tú eres rico. Esa iglesia, recordemos que tuvo persecución, que se les cerraron las puertas, que los judíos los atacaban. Recordemos que quizá a lo mejor no les vendían en las tiendas, les escondían los productos y les decían ya no hay. En los trabajos les echaban carrilla. Ellos confrontaron todo eso, pero aguantaron.
y Jesús les alaba, no le reclama a esa iglesia. Viene el mensaje número 3 a la iglesia de Pérgamo, ¿sí? La iglesia mundana, la iglesia que se mezcló con el mundo y con doctrinas falsas. O sea, la iglesia que todavía, esos cristianos que todavía acarician el mundo y comparten, y por ejemplo te invitan a una boda y te vas con los católicos, y te invitan a una boda y te vas con quien sea de la religión que sea. Se mezclaban con las iglesias y también se mezclaban con el mundo. Entonces, Jesús les dice que necesitaban arrepentirse a esta iglesia de Pérgamo. Viene el número 4, la cuarta iglesia, la iglesia de Teatira. La iglesia falsa que siguió una profetisa seductora. Hablamos en esa predicación aún de la forma de vestir de las mujeres, cómo seducen inconscientemente a los hombres o cómo se visten para provocar muchas veces. Quizá a lo mejor dices, yo no le hago para ese fin, pero automáticamente lo hacen. Pero vimos a través de esta iglesia cómo esta mujer llamada Jezabel, seductora, al primero que sedujo fue a su esposo. O sea, lo convencía con sus encantos, con sus caprichos, con sus actitudes, y vimos que lo convenció. Y también vimos a través de esta mujer que el pecado tiene éxito, no sé si recuerdan. ¿Por qué? Porque esa mujer todo lo que quiso, a como lo hizo, aún mandó a matar, lo consiguió. Por ejemplo, en el caso cuando una vez el rey quería el terreno de al lado, pues fue y lo pidió y el señor lo quiso el dueño, y llega la mujer y, no, pues es que no quiere venderlo. Ah, ¿cómo que no quiere? Y fue la mujer y lo mandó a matar. Ahí está el terreno, órale. Vimos en la iglesia número 5, Sardis, la iglesia muerta que se durmió. La iglesia que dice que estás viva pero estás muerto. O sea, estás muerto espiritualmente. Tú dices que vives, tú dices que tienes al Espíritu de Dios, tú dices que tienes júbilo y todo, cuando en realidad no es así. Amén. Vimos la iglesia, la semana pasada terminamos con la iglesia del mensaje más hermoso de todos. ¿Cuántos recuerdan ese mensaje? El mensaje a Filadelfia. Una iglesia donde Dios alaba y nos enseña que sí se puede en este mundo ser cristianos sin contaminarse. Vimos que esa iglesia había ya desde aquellos tiempos ya había homosexualismo y lesbianismo, y no estaban en el closet, estaban afuera. Ellos estaban rodeados de ese tipo de situaciones. Sí, tenían persecuciones. Vimos también que los judíos los querían atacar. Entonces, a través de esta iglesia vimos que nuestro Señor Jesús le alaba, no tiene nada que reprocharle, y lo único que le dice es: sigue como vas, persevera, aguanta, yo ya estoy aquí, yo te voy a llevar, sigue dando testimonio. Entonces, bueno, viene ahora el mensaje de la Odisea, hermanos, y este mensaje es la iglesia tibia, ¿sí?, cuya fe no era ni fría ni caliente. ¿Cómo ven? El último mensaje. Y vamos a ver qué es lo que el Señor nos dice en esta tarde. A ver, amén. La iglesia la Odisea. Ese es el título. La iglesia tibia, cuya fe no era ni fría ni caliente. Y dice Apocalipsis capítulo 3, les pido que pongan atención en la lectura, márquenla en sus Biblias o en sus apuntes, y ustedes lo pueden corroborar más adelante. No les pido que lo pongan ahí en la pantalla. Miren, escuchen, pongan atención, y dice así, Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Dice: y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá y fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad,
y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz en esta tarde y abre la puerta, entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Amén, hermanos. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Santo, aquí estamos en esta tarde, Señor. Pedimos de su misericordia, de su gracia, de su socorro, de su auxilio, Padre. Pedimos de su amor. Necesitamos de usted en esta tarde, Padre. Señor, este mensaje, Padre, no es nada agradable, Padre. Pero a fin de cuentas es palabra suya y es perfecta, es pura. Porque aunque a nuestros ojos parece que es malo, Padre, y no nos gusta, sabemos que todo lo que usted lo hace perfecto. Sabemos que todo lo que usted lo hace para bendecirnos, Padre. Y en esta tarde yo le pido humildemente, Padre, primeramente en el nombre de mi Señor Jesucristo, que usted unja mis labios, Padre. Que me ayude, Señor, a poder ser un buen intérprete de su palabra. Que me ayude a poder tener ese denuedo, esa fluidez, Padre. A poder ser digno, Padre. Que tome control de mi vida, que esa confianza, esa seguridad, esa fuerza, esa fortaleza que se ve aquí enfrente de mí, no sea nada más que el resultado de que usted es el que está hablando, Padre, porque yo no puedo hacer nada, Señor. Bendiga a mis hermanos, bendiga a todos aquellos que van a escuchar este mensaje, aún a través de la tecnología, Padre. Toque cada corazón, prepare sus mentes y que con humildad y con mansedumbre entiendan, Padre, que usted nos quiere bendecir, Padre. No es nada agradable, Señor, cuando usted nos reprende, Señor. Pero lo que sí es cierto es que usted al que ama lo disciplina. A usted al que ama lo cuida, lo dirige, lo trae a sus caminos, Padre. Y nosotros queremos estar ahí. Aquí estamos, Señor, bendíganos. Tome control de este tiempo, Padre. Y que nuestro espíritu, alma y cuerpo esté sujeto y esté atento a su voz, Padre. Quite todo aquello que quiera obstaculizar de nuestras mentes, Padre. Y que podamos estar atentos a su voz en el nombre de Cristo Jesús. Muévase con libertad, Padre. Le necesitamos, Señor. Le necesitamos, Padre. Humildemente se lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Como cada semana, como cada que empezamos una iglesia, el mensaje de una iglesia, nosotros, guiados por el poder del Espíritu de Dios, nos gusta, para poder entender más el mensaje, poder conocer un poquito del área donde estaba cada iglesia, cómo vivían, de qué estaban rodeados, de cuáles eran sus actividades, contra qué se confrontaban, qué era lo que los influenciaba. Entonces, vamos a ver, esta no va a ser la excepción de esta iglesia, vamos a ver el contexto histórico y cultural de esta iglesia para poder entender, ¿verdad? Verdaderamente, pues qué es lo que hizo que eran los cristianos que eran y por qué Jesús les reclama. Porque esta iglesia, Jesús les reclama con juicio. Y dice, el contexto histórico es, vamos a verlo, y miren, para empezar, la Odisea es una ciudad situada en la ribera del río Lico, en el cruce de varias ramas de la gran ruta mercantil de Éfeso hacia el interior del Asia romana. Este gran camino romano atravesaba la ciudad, convirtiéndola en un importante centro comercial. La Odisea también era el centro judicial de aquel distrito en ese tiempo, era como donde estaba la ley. Esta ciudad era parte del antiguo imperio seleucida y fue establecida entre 261 a 245 a.C. por el rey Antíoco II, Teos, y nombrada en honor de su esposa así. O sea, en honor de su esposa se le nombró el nombre de la Odisea. Está ubicada a unos 6 kilómetros al norte de la actual ciudad hoy en día turca de
Dienesli, en la provincia del mismo nombre, cerca de la aldea de Esquiasir. En el valle cerca de la Odisea hay una fuente de aguas termales enormes. Había aguas termales. ¿Cuántos saben qué es eso? Todos, ¿verdad? Yo decía en la mañana que nosotros nos gustaba ir mucho a un balneario que se llamaba Jacuba. Y ahí lo clásico eran las aguas termales hasta calientes, donde pues sí, te curas de las riomas y no sé qué tanto. Y ahí la gente se iba a meter. Entonces esta ciudad se caracterizaba porque había arroyos y ríos de aguas termales. Y sabemos que las aguas termales eran calientes, ¿amén? Entonces, la ciudad tenía una escuela médica ampliamente conocida y producía un colirio para ojos débiles muy famoso llamado el polvo de Frigia. De ahí viene el colirio eyemo. ¿Cuántos han oído eso? Todos, ¿verdad? Bueno, de ahí viene. Desde ahí. Nada más que lo llamaban polvo de Frigia. A pesar de ser la Odisea una ciudad muy rica, tenía agua muy pobre. Conseguía el agua de unos manantiales termales provenientes del sur, distantes a unos 10 kilómetros, que para cuando llegaba a la Odisea ya llegaba tibia. O sea, el agua era de manantiales térmicos, caliente, entonces cuando venían todo el camino ya llegaba tibia y ya no les gustaba el agua tibia. ¿A quién le gustan las cosas tibias? ¿A quién ahorita en el invierno, por ejemplo, si hace harto frío, quieres un café bien caliente? Y imagínate, llegas y lo pides y te lo dan apenas bien tibio y casi frío. Dices, no, esto no me gusta. Pongan atención, porque esta es la iglesia tibia. Nada es casualidad. Amén. Entonces, cuando venía el agua caliente, pues ya llegaba tibia. También conseguían agua de otro acueducto que la transportaban de fuentes frías, que para cuando llegaba a la ciudad ya estaba tibia. ¿Amén? A ver, sí, está bien. En los primeros tiempos del cristianismo, la Odisea albergó una importante comunidad de creyentes. La iglesia vivía en esta sociedad pudiente y las actitudes de sus ciudadanos contagiaban a los cristianos. Era una ciudad rica, era de gente de dinero. Entonces, la apatía y el estancamiento inevitable acompañan algunas veces a la abundancia y a la riqueza. Esto se infiltraron en la iglesia de la Odisea, causando un contentamiento falso y un conformismo inútil en términos de servicio al Señor. ¿Qué quiere decir? Que era mucha gente rica y sí había cristianos que pues estaban esforzando, pero llegaba gente a la iglesia con buena posición, no tenían necesidad, entonces se les ha aburrido y pues mejor no vamos a la iglesia hoy, vámonos a comer carnitas. Y se venga, hermano, pues ¿qué tiene de malo? Mire, al rato nos conectamos en la grabación. Y contaminaban a la gente y se iban, miren, lo que nos acerca a Dios es la necesidad. Necesitas que te pase algo muchas veces duro para que busques a Dios, porque mientras estamos bien no lo buscamos, tristemente. Entonces, ellos cayeron en un cristianismo light, conformista, ¿sí? El cual no agradaba a Dios. Apáticos, indiferentes, y nada más, nada menos, pues influenciados por gente que pues tampoco necesitaba, ¿sí? Según parece la comunidad, fíjense, la comunidad judía era numerosa, fíjense lo que voy a decir, pero debido a la apatía, ahí está, según parece la comunidad judía era numerosa, pero debido a la apatía de la iglesia en sus esfuerzos de servir, no incomodaron a los judíos y por lo tanto los dejaban tranquilos. ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan que a Esmirna los judíos les daban con todo? Los atacaban, les obstaculizaban todo. Es más, hasta se ponían de cómplices con el gobierno romano y los aventaban y el gobierno les cargaba carrilla. O sea, eran perseguidos. Filadelfia, la que acabamos también, la sinagoga de Satanás, que eran los judíos, también siempre atacándolos. ¿Por qué? Porque eran cristianos que hacían efecto, que estaban consagrados a Dios, que predicaban el evangelio. Pero ahora aquí en esta iglesia,
Eran tantos los judíos, pero era tanta la apatía y el cristianismo que vivían, que decían, esto no, dice que es cristiano, ese no hace. Déjalo que siga ahí creyéndose. Déjalo que lea su Biblia. Déjalo que levante las manos. Yo les he dicho que a veces el diablo, miren, aquí está sentado. Y él sabe a quién va a ir. Él nos ve y dice, no hay problema. Sí, esos no me hacen daño. Es lo que pasaba. Los judíos los ignoraron. ¿Por qué? Porque vieron que no eran peligrosos. Pues para lo de la obra del Señor, o sea, no trabajaban. Eran tibios, hermanos. Ahorita vamos a ver eso más adelante, amén. Las ruinas de esta iglesia aún se conservan. Ella era una de las 3 iglesias que interactuaba intensamente intercambiándose cartas y servidores del Evangelio, y las otras 2 eran Hierápolis y Colosas. O sea, se mandaban cartas, haga de cuenta, pastor, préstame tus estudios, no que estudie el estado de la iglesia, o préstame un líder para que venga y predique, y así se la pasaban. Eran iglesias pequeñas, pero pues pobres, ¿no? Entonces dice aquí, Cicerón vivió allí algunos años antes de ser ejecutado por orden de Marco Antonio. En el sitio arqueológico actual puede observarse las ruinas del estadio, el anfiteatro, el Odeón, la cisterna y el acueducto. O sea que todavía están ahí muestras de lo que en esa iglesia era. Fíjense lo que estoy diciendo, ¿ok? Si ustedes van allí, ahí están todos los restos, ¿no?, de las construcciones y todo eso. Pero está muerta, no hay gente. A diferencia, ¿se acuerdan de Filadelfia? Que al día de hoy, si van a Filadelfia, hay de 1000 a 1500 cristianos en pie todavía desde que empezó esa iglesia. Es la única iglesia que tiene cristianos activos y que es llamada, ¿se acuerdan alguien que recuerda que es llamada qué? La casa de Dios. ¿Se acuerdan que les dije? ¿Por qué? Porque atacaron a todas las iglesias chiquitas, las acabaron y nunca pudieron hacer nada con la de Filadelfia. Y esta, todavía hay restos, pero nada más de ruinas de la construcción, más no gente. O sea, Dios siempre va a mantener un cristiano fiel, hermano. Le voy a decir una cosa, nada procede contra ti. Grábeselo. Te atacarán, te derrumbarán, te tambalean, pero no te caes. Está uno plantado como árbol que da su fruto a su tiempo y sus hojas no caen, como dice la palabra de Dios. Está uno como las palmeras. ¿Cuándo han visto una palmera que se la lleva? Las palmeras las pasa el huracán y las tira. O sea, bien así, pero cuando pasa el aire, así es el cristiano, hermanos. Y esta iglesia que acabamos de Filadelfia todavía tiene de 1000 a 1500 cristianos en pie. Hijos enseñando a sus padres, enseñando a sus hijos. Y de generación en generación y la verdadera doctrina. Amén. El contexto religioso, vamos a ver el contexto religioso. Una de las deidades más adoradas en esta ciudad era Zeus, a menudo llamado el Salvador, o considerado el padre de los dioses debido a las ventajas que se decía que él proporcionaba. Era su dios de ellos, el grande, y lo adoraban. Zeus tenía un hijo que se llamaba Apolos, el cual también adoraban, y era el dios de la belleza, también considerado como el dios de la adivinación y de las artes. O sea, se promovía mucho el arte, ¿sí?, y las apariencias físicas. Si ustedes van a Grecia, ustedes van a ver muchas estatuas de hombres así, pero bien desnudos, bien formados, así sus músculos, ¿sí?, guapos, porque de ahí venían, de este Apolos, que era el rey de la belleza. Le daban mucha importancia a las artes también. Se consideraba esa iglesia esa ciudad como una ciudad del primer mundo en esos tiempos. Es como ahorita, ¿dónde se pasan las mejores artes? En Nueva York y en Francia. Si usted quiere ver las mejores artes, las pasan en Nueva York, ahí pasan las exhibiciones, ¿no? Entonces así era en ese tiempo esta ciudad de Filadelfia. Y era una ciudad considerada del primer mundo. Por ser un centro médico importante,
También se adoraba a Esculapio, el dios de la salud. Era tan importante su culto que había una escuela médica anexa al templo. Además, había una cantidad de dioses locales a los cuales se les rendía culto. Men era el nombre del principal dios y Karau identificaba el lugar sagrado donde se le adoraba. La gente la visitaba por sanidad, por seguridad y prosperidad. ¿Amén? ¿Estamos entendiendo, hermanos? Ok. Usaban una luna creciente como símbolo. Como dioses lunares, ellos se les atribuían funciones divinas relacionadas con la fertilidad agrícola y la protección de las tumbas. ¿Amén? Contexto político y comercial, vamos a ver, de esta ciudad. Fue una próspera ciudad comercial ubicada en la intersección de dos importantes rutas y famosa por sus textiles de lana y algodón. Fíjense, las ovejas que pasteaban en los valles, porque tenían un lugar, ellos tenían valles bien fértiles, ¿sí? Que donde daban buen alimento, buen pasto. Y entonces las ovejas que pasteaban en los valles cercanos producían una lana negra que era excepcionalmente suave. Y esa lana, por esa textura, la condición de esa lana, era cara, bien cara. Porque la usaban para hacer de lo mejor. Allí hacían los mejores vestidos del mundo. De ahí provenían los mejores vestidos del mundo, de esa ciudad. Amén. La Odisea además era un centro comercial bancario bien clave. Hagan de cuenta que era Suiza. Suiza, ¿no? Donde guardan los millonarios el dinero, los narcotraficantes, y es intocable ahí, estoy seguro ese dinero. Entonces, esa ciudad era así. Era un centro comercial y bancario bien importante y bien clave. También se producía allí se producía una muy conocida pomada para los ojos, que ya la vimos que es, y contribuía para sus riquezas. ¿Amén? ¿Sabían todo esto? Bueno, pues ya lo saben. Creo que también estamos aprendiendo, ¿verdad? De lo que alguien me podría decir, si yo le pregunto a ustedes aquí, ¿me pueden decir tu contexto histórico de tu ciudad? Sí, creo que sí me pueden decir de que están rodeados, ¿verdad? ¿Alguien me puede decir ustedes cuáles son las principales compañías de aquí de Madison, que son las fuertes, que son las que pagan más impuestos al gobierno? ¿Alguien me puede decir cuáles son las universidades fuertes de aquí, donde vienen hasta de otros países? Yo creo que sí, ¿no? Bueno, ok, yo quiero pensar que sí, ¿ok? Ok, sigamos adelante. Pero ¿saben una cosa? Algo interesante sucedió aquí. Ya leímos el contexto histórico, religioso, político de esta ciudad. Pero algo interesante sucedió, que en esa ciudad llegó el Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Dentro de que era mala llegó el Evangelio, por un discípulo de Pablo. ¿Alguien me puede decir quién es ese discípulo? Y ese discípulo de Pablo se llamaba Epafras. Epafras empezó a evangelizar esa ciudad. ¿Cómo empezó? Pues invitaban a la familia Richelieu, porque era pura gente rica, ¿ok? Y la invitaban a la familia de una mujer llamada Ninfas a su casa. Empezaron a evangelizar, como lo que le llamamos células nosotros. En las casas empezaron, y así es como dio inicio la iglesia a la cual llevó el nombre de la Odisea. Amén. Epafras fue el que entró, era discípulo del apóstol Pablo, y ahí entró a predicar. Acuérdense que el apóstol Pablo tenía muchos discípulos firmes, hombres de Dios, que no temían a nada. Amén. Y bueno, algo sucedió, hermanos, después, que hizo que Jesús, hermanos, a través de este mensaje fuera directo con esa iglesia. ¿Qué es lo que quiero decir? Que en esta carta podemos ver que Jesús fue al grano, hermanos. Ya leímos ahorita, ¿verdad? ¿Sí pusieron atención en la carta? Porque ahorita la vamos a desglosar, ¿ok? Algo pasó para que en esta carta Jesús fuera al grano. Entonces, vamos a entrar a este mensaje más a profundidad y estemos bien atentos, hermanos, a lo que el Señor nos va a revelar. Por favor, amén. Estemos bien atentos. ¿Por qué, hermanos?
Porque ese es uno de los mensajes más duros y más fuertes, hermanos, dados por Jesús. De veras, nada agradable, el más duro. La iglesia de la Odisea significa juicio, eso significa. Y es importante imaginar que era una iglesia a la que Cristo dictó al apóstol Juan, ¿se acuerdan? Que estaba en Pasmos. ¿Cuántos saben eso? Amén. Y fue llevado en el Espíritu, pero fue una de las cartas más duras que Cristo le dio. Yo quiero pensar que a lo mejor, imagínense el apóstol Juan a lo mejor escribiendo, ¿no?, por el Espíritu Santo, pero imagínate que te digan, diles que los voy a vomitar de mi boca. Ay, Dios mío. Diles que les voy a dar duro. Diles que no quiero saber nada de ellos. O sea, imagino al profeta, al Juan, como que, no, esto está duro, yo no quiero estar allí, Dios mío, ten misericordia, qué sé, ¿no? Esta es la iglesia tibia, hermanos. Y esta es la generación tibia. Voy a repetir. Esta es la iglesia tibia y esta es la generación tibia. Esta iglesia del siglo XXI. Hermanos, ustedes, hermanos, miren, no necesitan ser tan teólogos, tan bien educados en doctorados de la Biblia, como para comprender que hemos llegado a la era de la Odisea, de la cual Jesús profetizó que surgiría en los últimos días. ¿Sí? ¿A qué? A través de nuestro discernimiento de lo que estamos viendo. Podemos ver, ¿sí? Y simplemente comparar lo que Jesús dijo acerca de la iglesia tibia, la de la Odisea, con la que hoy en día se llamaría la iglesia de Jesucristo. Amén. Jesús claramente advirtió que en una iglesia surgiría en los últimos días de esta civilización. Una iglesia a la cual se jactaría de ser rica, creciente y aumentando en miembros y autosuficiente, que se sienten que son la mamá de los pollitos y pues como tienen auditorios y llenan los auditorios y llenan todas sus expectativas, llenan sus bolsillos y llenan todo lo que quieren, pues nos ven como nada. Y Cristo advirtió que iban a ser iglesias muertas, falsas. En otras palabras, una iglesia con gran influencia, ¿sí?, adquiriendo reconocimiento y poder, y la cual rechaza toda corrección y consejo. Se creen los únicos, no les puedes decir nada. Sí, tienen hasta influencia hasta en la ciudad, se relacionan con la ciudad, con los gobiernos, ¿ok? Una iglesia donde se predicaría el evangelio que predica la alianza a otras iglesias totalmente falsas y con otras creencias. ¿Qué está pasando hoy? Cristianos relacionándose, casándose con inconversos, juntándose con gente inconversa, te invitan a donde tan fácil vas a otra iglesia, te metes y estás ahí rindiendo culto, no sé, mezclándose con el mundo, ¿sí? Donde se predica el evangelio de la prosperidad. Ahorita, por ejemplo, pues, hay lugares donde tú no debes de traer un carrito cualquiera, tú debes traer un buen carro porque tú eres hijo de Dios. Tú debes tener una buena casa. ¿Sí? Así, eso predican. Donde se predica la alianza con el gobierno para buscar beneficios para la iglesia, iglesias mezclándose con el gobierno, ayudando, cooperando en las actividades del gobierno para que el gobierno te ayude, te dé un terrenito, te dé una donación. Yo no sé aquí, pero en Quenocha yo conozco iglesias que los pastores les dicen, hermanos, tal día el gobierno va a hacer esta actividad y vamos a apoyar. ¿Sí saben eso o no? No sé si aquí haya. Pero así es. Así es, hermanos. Amén. En fin, la Odisea bien pudiera llamarse la iglesia ecuménica apóstata desde aquellos tiempos. ¿Saben qué es el ecumenismo, verdad? La unión de todas las religiones para buscar el otro camino. Yo no sé cuál otro camino porque nada más conozco uno, que es Jesús. Si saben que se unen sacerdotes, católicos, testigos de Jehová, cristianos y de todo, y es el ecumenismo.
para buscar mejoras, para unificarse y buscar el otro camino. Es un mensaje a la iglesia en su último estado de apostasía. Este es el último mensaje a la iglesia. ¿Sí? Las características de esta era en la que estamos ahorita se pueden ver mejor examinando detalladamente la condenación que Cristo le hace a esta iglesia a través de esta carta. Amén, hermanos. Y empieza así, vamos a empezar, hermanos. Fíjense, vamos a empezar. Esa fue nada más la introducción, hermanos, ¿ok? Esa fue la introducción. Pero mire, vamos a empezar con el versículo 14, perdón. Y dice así, como en todas las cartas, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. ¿Sí? ¿Se acuerdan que todos los mensajes se empiezan así? ¿Quién es el ángel de la iglesia? El pastor. El enviado. Amén. O sea, el mensaje al responsable de esta iglesia es el pastor. Pero aquí lo interesante es que habla de una forma fuerte y con un tono de juicio. Nuestro Señor Jesús, y específicamente a los pastores, hermanos. Amén. Que dicen, qué bueno que no soy pastor, ¿verdad? ¿No dicen así? O sea, se está refiriendo primeramente a los pastores, pero también a ustedes, hermanos. ¿Y saben? También a ustedes. Esto quiere decir que a nosotros, como somos responsables, los pastores somos responsables de lo que suceda en la iglesia, ¿ok? Nosotros somos los responsables y por eso es que yo les voy a decir una cosa, nosotros tenemos que estar vigilando. Yo les he dicho inclusive a los líderes, tienen que tener ese discernimiento para poder captar y detectar a través del Espíritu de Dios cuando llega alguien con otras intenciones. ¿Sí me entienden? Cuando llega alguien con otras creencias. Cuando llega alguien que se siente que como ya está preparado, quieren empezar a mover y empiezan a opinar. Y lo primero que tú detectas es que empiezan, yo tuve ministerios, yo en la iglesia donde estaba era el maestro, y empiezan a sacar su currículum, ya tronó. Nosotros como pastores, hermanos, por eso a veces, acuérdense que en estas iglesias hablamos de que esta seductora Jezabel provocaba hasta con su vestimenta. ¿Se acuerdan que hablamos todo eso? Y nosotros como pastores tenemos que estar vigilantes de todo eso. Y a veces, hermano, quiero hablar con usted. Hermana, quiero hablar con usted. Es nuestro deber con el fin de estar bien. No con el fin de juzgarnos, sino con el fin de hacer las cosas bien y ser bendecidos. Amén. Entonces, esa es la responsabilidad de nosotros como pastores, ¿sí? Pero ustedes son responsables de lo que suceda en su vida. Nosotros no. Nosotros nada más tenemos que hacer el trabajo que Dios nos dio. Miren, les voy a leer una cita, pongan atención, no la busquen, por favor. Miren, vamos a corroborar todo esto porque es bien importante, ya que es el último mensaje donde Jesús habla y habla duro al pastor. Vamos a ver más adelante cómo no hay un pero, sino va directamente. ¿Se acuerdan? En todas las iglesias hay un pero. Aquí entra. Le dice, yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. O sea, se va al grano. Miren lo que dice Jeremías 3:14. Dice, 14 y 15, convertíos hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. Y os daré pastores según mi corazón. ¿Para qué? Que os apacienten con ciencia y inteligencia. Ahí está, amén. Cuando un pastor es puesto por Dios, tú lo que haces es predicas el mensaje de Dios. Bueno, no sé si, yo creo que estábamos orando cada quien, no sé, pero ahorita que oré, no sé si notan que le digo, Señor, que sea tu palabra, que sea tu mensaje, no lo que, ayúdame por favor. Entonces aquí Él nos pone con pastores conforme al corazón de Él. ¿Qué quiere decir eso? Pues que tratemos de hacer las cosas como a Él le agradan y como Él las quiere. En ciencia, o sea, todo el conocimiento a través de la palabra, la sana doctrina, amén. Y eso es mi responsabilidad.
Dios me va a pedir cuentas a mí de eso. Pero ustedes son responsables de sus propios actos en su vida. Solamente ustedes y Dios saben si todo lo que Dios les ha hablado, ustedes saben si obedecen o no. Amén. Entonces, mire, vamos a leer otra. Aquí estamos viendo cómo Dios, porque no me estoy saliendo del contexto, le habla al ángel. A él está rindiendo cuentas, a él está reclamando, o al ángel de Filadelfia lo alabó. Amén. Entonces, por eso hay muchos que se ponen y pues están las iglesias en la condición que están. ¿Sí me explico? Nada de espiritualidad, nada de palabra, sino a su forma de ver las cosas y a su conveniencia. Y tienen esa habilidad, esa habilidad de convencimiento, de hablar y convencer a la gente. Amén. Y entonces, pues bueno, vamos a ver. Miren lo que dice, voy a leer esta lectura para corroborar que cuando Dios pone un pastor, fíjese lo que quiere que hagamos. Ezequiel 2. Es el llamamiento de Ezequiel y dice así: me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebeldes, que se rebelaron contra mí, ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son casa rebelde, siempre conocerán que hubo un profeta entre ellos. No hay excusa. Hermanos, mientras yo les dé el mensaje del Señor, ya no hay excusa. Cuando llega la verdad, Jesús dijo, y conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Cuando tú no sabes la verdad, tú estás excusado. Estás excusado, ¿amén? Pero una vez que tú sabes y que tú no puedes hacer esto, que tú no puedes hacer esto, que tú no puedes meterte aquí, que ya si lo haces es deliberado. Y ya no hay excusa. ¿Amén? Entonces dice, ¿acaso escuchen? Y si no escucharan, no va a haber excusa. Ya, que no digan quién, que sí hubo profeta que les habló mi palabra. ¿Amén? Dice aquí, versículo 6, y tú, hijo de hombre, no les temas, eso nos dice a nosotros, ni tengan miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengan miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. O sea, nos dijo, te van a dar, van a hablar de ti, se van a burlar de ti, que eres exagerado, te van a dar con todo, te van a levantar falsos, van a estar nada más viendo a tu esposa y a tus hijos a ver en qué agarrarlos para criticarte y decirte, ya ves, ahí está, mira. Él dice, pero sus hijos, eso es lo que nos exponemos, ¿ok? Pero el Señor nos dice, no te preocupes. Claro, yo tengo que sujetar a mi familia, ¿verdad? Amén. Dice versículo 7, les salvarás pues mis palabras, ahí está. Amén. ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos? Toda potestad me está en el cielo y en la tierra, ¿verdad? Por tanto, ir y vender tamales para hacer la comisión, para que tengamos fondos. Toda potestad me da en el cielo, por tanto, ir y pues hagan allá afuera conciertos y cobren para atraer a la gente. Nada más no les digan, no les hablen del infierno, no les hablen de arrepentimiento porque se espantan. ¿No, verdad? ¿Qué dijo? Enséñeles todas las cosas que yo os he enseñado a ustedes. ¿No dijo así? Ir y hacer discípulos y enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado y yo estaré con ustedes. Y aquí dice, les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como en la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Ahí está, Dios te equipa. Dios te equipa.
empieza a dar la palabra. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, dice Ezequiel, y en ella había un rollo del libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Y me dijo, capítulo 3, versículo 1, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla de la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo, y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Ahí está otra vez. Amén. Y luego fíjense lo que dice, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. O sea, ¿están entendiendo todo lo que les digo? Es lo que ahorita les dice, te van a entender perfectamente. No les tienes que hablar en lenguas, ni con un vocabulario así como con tanta teología. No, háblales nada más a lo que ellos entienden, en la vida real. Amén. Versículo 7, en el capítulo 3. Mas la casa de Israel no le querría oír, mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí. Porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. He aquí, fíjese lo que me dice, he aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No les temas ni tengan miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Amén. Dice el 10. Y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré, y oye con tus oídos, y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escucharte. Amén, hermanos. Creo que es claro, ¿verdad? Pues voy a cerrar con este, versículo 16. Fíjense, en adelante. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya es por predicador de la palabra, amén. Yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú las palabras de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no lo amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre derramaré de tu mano. ¿Entendieron? Si yo no les doy las palabras y los prevengo de que Dios quiere librarlos, van a morir espiritualmente. Pero a mí el Señor me va a demandar todo eso. Yo voy a rendir cuentas. Pero si tú amonestas al impío y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Y yo estoy en paz. ¿No les gusta, hermanos? Pues no me digan a mí. De veras, díganle al Señor. Un cristiano verdadero, ¿sabe una cosa? Sabe que Dios es perfecto. Sabe que todo lo que Dios hace, lo hace para bendecirnos. Y recibe con contentamiento, como ayer que dimos la predicación de los matrimonios, y recibe con contentamiento que la mujer debe sujetarse al varón, ¿verdad? ¿Vimos eso? Entonces, cuando tú sabes que Dios es perfecto, tú te sujetas con amor. Como vamos a ver lo de los varones más adelante, amén. Un cristiano verdadero, si llega un mensaje de parte de Dios, si simplemente hay hijos que honramos a nuestros padres, ¿verdad? Y cuando nuestros padres, aún ya casados, nos dicen, hijo, está mal lo que estás haciendo. Y pues sí te detienes porque pues, es mi padre, lo respeto. Imagínate si no vas a respetar a Dios. O sea, imagínate más cuando Dios es perfecto, es sabio, es el que nos ama, que dio su vida por nosotros. Y que quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, y los que ya estamos salvos seamos bendecidos desde aquí, hermanos.
¿Saben por qué batallamos? Por decisiones malas de nosotros. Por eso batallamos. En todas las áreas. En todas las áreas que estoy batallando fueron malas decisiones que tomamos. Entonces, se refiere, se enfoca y se dirige al pastor en el último mensaje y cierra duro en el Señor Jesús. Y luego sigue diciendo, he aquí su presentación, ¿no? Como en todos los mensajes. Amén. Su presentación. ¿Quién es Él? Vimos todos los atributos. A ver, pueden hablar. ¿Se acuerdan de la primera iglesia? ¿Sí? Se presentó con sus atributos. Díganme algunos de sus atributos. Que se acuerden. Ojos como llamas de fuego. El alfa y el omega. El que anda en el medio de los 7 candeleros. El que tiene los 7 ángeles en sus manos. ¿Qué más? El que estuvo muerto y vivió. El verdadero. Testigo fiel y verdadero. A ver, ¿qué más? Hermanos, a ver, dáquenle rápido, a ver. Aquí se presenta, miren, se presenta, he aquí el amén. ¿Cuántos saben lo que significa amén? No, nada más dije cuántos saben, no dije qué significa. Porque muchos dicen amén, ¿verdad? Miren, está uno predicando amén. Y hermanos, ahorita les voy a quitar su dinero y amén, siguen diciendo amén. De veras, hermanos, hemos sido así de repente y el pastor alrededor echa como le dicen, ¿un qué? ¿Un torito? ¿Sí saben qué es eso, verdad? Y amén todos, amén, hermanos, pásenle, échale. ¿Qué dijo el pastor? En serio, hermanos, no sé. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. La descripción que Cristo le da a la Odisea de sí mismo, hermanos, ¿sí? Es una frase saturada de enseñanzas, ¿sí? Cómo Cristo se presenta a la iglesia de la Odisea. Es una frase, hermanos, dice Cristo es aquí que Cristo es el ejemplo perfecto de estas virtudes tan reconocidas y sobresalientes, ausentes en la iglesia. Fíjense qué irónico. Él es el fiel, ¿cómo dice aquí? ¿Sí? Testigo fiel y verdadero. Y le va a demostrar a la iglesia de la Odisea que es falsa. Que es falsa. ¿Sí? Entonces, Cristo es el amén. Amén es una palabra hebrea que significa de verdad. Significa así es. Significa así sea. Así es o de verdad. Amén. Y lleva consigo el significado de la finalidad, o sea, que quiere decir que si Cristo dice así es y no hay más. ¿Cuántos dicen amén? O sea, si Cristo dice, mujeres, someteos a vuestros maridos, amén. No hay más. A ver, los hombres, digan amén. Las mujeres, amén. Ayer honestamente, ¿quién fue bendecido? ¿Saben una cosa? Es que hay una mala interpretación de las cosas. Y muchos hasta cuando están predicando nada más pronuncian sujetarse y ya están las mujeres y los hombres a la expectativa, luego como que sujetarme. Pero cuando tú eres dirigido por el Espíritu de Dios a predicar y decirles, mira, no tengan miedo a esta palabra. Es como el temor de Jehová, no es de miedo, ¿verdad? Sino es de que Dios está observándonos y tenemos que conducirnos como Dios manda. Entonces, creo que ayer fuimos bendecidos y el amén dijo así sea. Fíjate que yo oí a las mujeres que todas decían amén. No sé cómo lo estén diciendo. Hermanas, a ver, hay que sujetarse a su marido. Aunque no le dé nada. Aunque le hable áspero. Aunque le haga enojar y usted tiene que atenderlo. ¿En serio, hermanas? Vimos todo eso ayer, ¿verdad? Claro, cuando te explican todo, pues dices, ¿por qué, hermanas? Porque no estás sometiéndote al marido, sino a Dios.
Porque dice, sujetaos a vuestros maridos, ¿qué? Como al Señor. Ahí está la diferencia, amén. Entonces, Cristo es el amén, ¿sí? Es decir, toda la revelación de Dios a la humanidad se concentra en su persona. ¿Cuántos dicen eso, amén? Estas cosas dice el amén. Mire lo que dice 2 de Corintios 1:20, dice. Significa, así sea hecho. Amén. Dice 2 de Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios en Él son sí y en Él amén. Amén. Porque todas las promesas de Dios en Él son sí y en Él amén. Si deseas saber algo acerca de Dios, todo lo que tienes que hacer es conocer a Jesús. ¿Sí me explicó? Si desean conocer a Dios en toda su esencia, nada más conoce a Jesús. Por eso cuando le dijo, Señor, su discípulo, muéstranos al Padre, ¿qué le dijo? ¿A quién le dijo? ¿Eh? Ay, Felipe, tantos años de tiempo contigo y no has visto al Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Fíjense lo que dijo Jesús. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. El Padre y yo uno somos. Entonces, lo que queramos saber nosotros de Dios es en Jesús. Él es el amén. ¿Amén? Ahora sí que amén. O sea, dicho de otra manera, Cristo es el sello, fíjense. Cristo es el sello de la verdad revelada de Dios. El fin de todo lo que el Padre ha hablado. Después de Él, Dios no tiene nada más que decir de la humanidad. Después de Cristo, ya Dios no tiene que decir nada más. Todo es en Cristo Jesús. Ahí se reveló Dios. Amén. Y luego dice, se presenta como el testigo fiel y verdadero. ¿Sí? Cristo como testigo fiel. Y es fiel en cuanto a su constancia, es decir, no falla en la ejecución de su testimonio. Él es auténtico, amén. Y es verdadero en cuanto a su contenido. Él hace exactamente lo que Él ha prometido. ¿Cumple o no cumple? ¿Cuántos le creen a Dios? Bueno, a ver, otra vez. ¿Cuántos creen en Dios? ¿Y cuántos le creen a Dios? Hay mucha diferencia, hermanos. ¿Sí saben eso? Voy a repetir otra vez. ¿Cuántos creen en Dios? ¿Y cuántos le creen a Dios? No oigo la diferencia. A ver. Los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen y no obedecen. Amén. Pero el que le cree a Dios, obedece. Y si Dios te dice, no te afanes, qué has de comer, o qué vas a vestir, o dónde vas a vivir, yo le creo a Dios. Busca primeramente mi reino y mi justicia. O sea, ¿qué está diciendo Dios? Ponme en primer lugar. Búscame. Y yo te voy a dar de comer, no te va a faltar. No te voy a dar riquezas. Yo sé que necesitas un carro para ir a que noche. A veces que manejan 2 veces a la semana. Pero Él promete darnos el transporte, más no un lujo. Amén. Él promete que hasta con el puro olor de la gasolina vas a llegar. De veras, hermano, yo se lo digo por experiencia, como testimonio. Cuando tú dices no llego, tú dices, Señor, ya nomás déjame encontrar la primera gasolinera, por favor. Y de repente apareces a la gasolinera y llegaste con el puro olor. Yo le creo a Dios. Amén. El principio de la creación de Dios así se presenta, hermanos. El principio de la creación de Dios. Cristo no es la primera de las criaturas como creen. ¿Sí saben que hay quien cree eso, que es la primera criatura? ¿O la primera? ¿Sí saben o no? Como lo creían en aquellos tiempos los arrianos, un pueblo. O como creen como creen y enseñan los testigos de Jehová. ¿Sí saben que ellos enseñan eso? Que Cristo es nada más otro profeta más creado. O como los mormones, ¿sí saben? ¿Sí saben o no saben, la verdad? Pues ya lo están sabiendo. No, hermanos. Él es la fuente del origen de la creación. Y a través de Él, de quien Dios cumplió su obra, amén. Él es la fuente del origen de la creación. ¿Están entendiendo?
¿Sí o no? Jesucristo no fue creado, Él es la creación. Los ángeles fueron creados. Nosotros fuimos creados, todo ha sido creado, pero Cristo no, Él es la creación. Él ya era, no era, él ya era antes que todas las... Mire, vamos a leer esta lectura, miren. Colosenses 1:15 dice, fíjense, con esto va a quedar bien claro. ¿Por qué? Porque Él es el principio de la creación, dice Dios. Colosenses 1:15 en adelante dice, Él es la imagen del Dios invisible. Ahí está. El primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él es nuestra cabeza. Amén. Él, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Amén. ¿Están leyendo? O sea que esto quiere decir que Él es el todo, sobre todo y ante todo. En Él se resume todo. Amén. En Él está todo. No hay nada fuera de Él. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. No hubo nadie. No había quien fuera capaz de llevar a cabo esa misión que hizo Jesús. No había nadie digno. No podía haber alguien más que el mismo Dios venir y hacer la obra a través de su Hijo. Él es la plenitud porque así le plació al Padre, amén. Él es el primogénito de la creación, todo fue creado por medio de Él, por Él fueron hechas las cosas y son para Él. Amén, hermanos. Entonces, si ustedes llegan a oír alguna herejía como que Jesús es creado, denle. Amén. Amén, hermanos. Y bueno, vamos a introducirnos y acabar con el versículo 15, tocando nada más la entrada porque no nos va a dar tiempo, no quiero yo abusar más del tiempo, amén. Pero el versículo 15 dice a continuación Jesús, ya una vez que se presentó ante esta iglesia, dice en el versículo 15, miren cómo dice, yo conozco tus obras, ¿verdad? Pero fíjense lo que le dice, que ni eres frío ni caliente. Fíjense lo que dice, hermanos, híjoles, yo no sé cómo lo toman ustedes, pero sí es de, bueno, no de preocuparnos, ¿no? Cuando estamos esforzándonos, ¿verdad? Pero dice que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Sí, yo les he comentado, por ejemplo, que a veces he visto así como cristianos que pues les veo como que hasta se amargan. Porque ni son felices ni en el mundo, ni son felices en la iglesia. Ni se desplayan en el mundo, te vas a hacer cosas que no, y ni las subes muy a gusto, ni las subes bien así en el Facebook como tú quisieras, porque pues te sientes, tú mismo te sientes mal, y luego aparte, ¿qué van a decir? Y en la iglesia tampoco se sueltan a alabar a Dios como debe de ser. Entonces, ni de aquí, como dice la película una mexicana, ni de aquí ni de allá. ¿Sí me entienden? Son tibios, hermanos. Miren, Jesús dice, más valiese que fueses frío. ¿Saben por qué? Porque con lo frío, con los fríos todavía hay esperanza. Hay esperanza de hacer algo. Con el caliente hay bendición porque da todo por la obra y sigue caliente y sigue caliente y sigue alabando a Dios. Pero el tibio, ¿saben qué dice Jesús? Tú no me sirves. Tú no me sirves. Mejor diviértete bien. Mejor, como dicen, la puerca regresa a su lodo, ¿no? Y el vómito a su perro. O el perro a su vómito.
La verdad, yo se los dije, son mensajes duros. Hermanos, la iglesia perfecta no la va a ver. Todos nosotros nos vamos a hacer perfectos allá arriba cuando seamos glorificados. Sacrificios no pide el Señor, dijo también su siervo David, que yo te los daría. Sacrificios no pide, Él pide un corazón humilde. Un corazón que comprenda y que le diga, Señor, yo no puedo. Yo no puedo. Mira, Señor, hoy fue duro escuchar que a los tibios los vas a vomitar y yo no quiero estar ahí. No sé usted qué piense. Hoy, Señor, yo entendí tu mensaje. Porque tú eres el amén. Tú eres el que así es y así va a ser. No hay vuelta de hoja. En ti no hay variación. Ayúdame, Señor. Dígale, hermanos, a esforzarme más. A que no pongan la mirada en el pastor ni en los hermanos, ni que si hacen o no hacen. Quiero ser el primero, hacer todo yo para tu honra y tu gloria. Amén. Eso es lo que Dios quiere, bendecirnos, hermanos. Este mensaje, yo de verdad, yo digo que Jesús por sus frutos los conoceréis, amén. Yo no quiero cuestionar la vida espiritual, porque no me corresponde a mí. Yo nada más podría cuestionar a lo que veo, pero quiero pensar que batallan. Quiero pensar que batallan y no que no sean hijos, sino que sean entrenados. No, que sean hijos y no entrenados, amén. A ver, ¿nadie dijo amén? Bueno, que ya dijeron. Que sean hijos, hermanos. No quisieran ser hijos, dice aquí que el padre que quiera hijo lo disciplina. No, aunque te discipline el Señor, pero que seas hijo. Hermanos, esto es personal. No crecemos porque estamos viendo en el hermano, en la hermana, en el pastor, en esto y no nos gusta eso. Hermanos, la obra de Dios no se trata de lo que te guste a ti, se trata de lo que Dios tiene para ti. Amén. Y si Dios, hermanos, de veras le voy a decir una cosa, si Dios te puso en esta iglesia, pues sé fiel a esta iglesia. Amén. Y si no estás contento con algo, pues reclámale a Dios. Y ore por mí. Y dile, Señor, yo no quiero ofender a mi hermano. No, ya no me digan pastor si quieren a mi hermano. Ayúdame a entender y a ser de bendición. Amén. Miren, yo le voy a decir una cosa. El Señor me mandó a mí a dar la palabra, amén. Yo oro al Señor, hermanos. Yo oro al Señor y le digo, Señor, dame tu mensaje para tu pueblo, para este pequeño remanente fiel, de acuerdo a su necesidad de cada uno y a tu voluntad. Yo a veces, hermanos, sé que andan escuchando otras predicaciones, otros predicadores. Yo le voy a decir una cosa y lo he dicho varias veces. Si usted no se alimenta aquí, primero venga y dígame, tengo hambre. Y yo sabré entonces si a lo mejor estoy mal o tengo que prepararme más. Pero venga y dígame, porque mi obligación es darle de comer. Mi obligación, dirigido por Dios, es cuidar a las ovejas, porque el buen pastor su vida da por las ovejas. Mi obligación es cuidarlos y por eso vengo y los visito y estoy aquí y hablo y pregunto, aunque algunos se molesten. Pero hay pastores que no les importan ni te hablan. Lo que les importa es tu dinero. Lo que les importa es membresía, bautízate y aquí estás en la lista y llevan la lista a la organización y ahí les dan dinero, depende a la cantidad de, si saben, de miembros. Entonces, entiendan, hermanos, si ustedes ven las características de una oveja, cuando yo prediqué del Dios el pastor, yo tuve que explicar lo que es una oveja, cómo es su hábitat. Y una oveja es el único animal que lleva adelante a su pastor y va con el cayado pegando, porque la oveja no alcanza a ver más de 3 pies, no ve más, ya es ciega. Por eso es el único ganado que lleva a su cuidador adelante. Todos los demás ganados los llevan atrás. ¿Sí saben eso?
Entonces, el pastor por eso va guiándolas y ellas van oyendo, conocen, dijo Jesús, mis ovejas conocen mi voz y me siguen y yo las conozco. Entonces el pastor va y cuando se desvía una, dice ahí que él los lleva a delicados pastos a comer. O sea, el pastor se encarga de buscar dónde darles un buen alimento y las lleva donde hay buenos pastos. Y tiene que tener cuidado de que esos pastos no sean fangosos, sean húmedos, porque imagínense, si los lleva donde hay agua, se pueden hundir. Imagínense una oveja que pese 100 kilos, normal. Cuando se caiga en el agua y se moje va a pesar 300. Porque si han sacado una cobija de esas gruesotas San Marcos, ¿no? Y la meten al agua, no exprimanla, sáquenla para pesar. El doble. Y se muere la oveja. Porque no puede salir ella sola, no puede, es inútil. Y al pastor le va a costar trabajo. Por eso cuando una oveja se desvía como las 99 que las dejó y fue a buscar la que se perdió, dice que la oyó, la encontró en el labrisco, ¿qué hace el pastor? Le quiebra la patita, se la disloca. Esa es la corrección. Venga para acá. No le quiebra el hueso, le remueve de posición. Y la carga y se la lleva. Que no se vuelva a pasar de lista, le dice, no están saliendo del corral. Y se la lleva y la va apapachando, la va consolando, y ya después llega a su lugar y le soba su patita y se la compone. Ese es mi trabajo, hermanos. Pero yo también necesito de ustedes. Entonces, si ustedes escuchan otros predicadores, tienen que tener mucho discernimiento. Porque yo les doy lo que Dios me dice que les dé a ustedes, que necesitan. Amén. O sea, yo no, miren, yo no soy teólogo, ni hablo de genética, ni hablo de todo eso. Si yo me estudio, lo puedo dar. Pero ¿de qué te va a servir cuando estás batallando con cosas más simples en tu vida? Cuando tú lo que necesitas es cambios en tu vida básicos, como que tu corazón esté guardado, esté sano, que ames a tu esposo, que te lleves bien, que sepas cómo sobrevivir a los problemas. ¿Para qué quieres saber de genética y que no sé qué tanto y la creación y los universos, hermanos? Eso ya es para gentes más maduras, para su conocimiento y su intelectualidad, para poder enseñar a otros niveles. Cuando te encuentres como un ejemplo, un pastor Armando Alducin que se puede poner con astronautas, con ingenieros, se puede poner con todo. Ahí sí, hermanos, pero aquí nosotros somos hijos humildes de Dios donde necesitamos cambios básicos, hermanos. Estamos batallando hasta para venir a la iglesia. Amén, hermanos. Este mensaje que está dando aquí, el mensaje de Cristo a la iglesia de la Odisea es: mejor vete al calor. O sea, no seas frío, caliéntate. ¿Cómo? Con los hermanos. Busquen amistades con hermanos. No, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Es triste ver hermanos cristianos que andan buscando y tienen más amistades con gentes que no son cristianas que con los mismos cristianos. ¿Saben por qué? Porque todavía quieren hacer lo que quieren. Porque saben que con otros cristianos van a poder tener que abstenerse de muchas cosas. No, hermanos. No, hermanos. El mensaje empezó mandándoselo al pastor de la iglesia. Amén. Y es un pesar, hermanos. Créanmelo, siento un pesar. Y me duele cuando sé que están escuchando otras personas. Se acerca una persona en la mañana y me dice: pastor, y sí, tuvo su razón. Es que, pastor, es malo. Mira, hermano, en el caso tuyo no. Pero esto es para gentes que no pueden congregarse, que están enfermas. Para eso es el internet. Es para gentes que no hay en su lugar, como la persona que fue ayer, que nos dijo que ha visitado lugares y no encuentra uno donde se predique la sana palabra. Para eso son esas gentes, para que escuches a esos predicadores. Es para gentes pues que no tienen la posibilidad de salir, ¿sí? Y es para gentes que tengan un discernimiento. Porque llegan con cada cosa a veces
y te mandan, a ver, escuche esto, ¿cómo ve? Y dices, te estás oyendo. Y a veces, aunque, hermanos, yo no le había dicho esto, pero a veces, aunque no sea malo, hermanos, pues yo me esfuerzo, ¿sí? Para predicarles la palabra. Y creo que Dios nos ha dado buena palabra. Amén. Creo que Dios nos ha dado buena palabra y está trabajando con nosotros. Yo no tengo duda que al rato ustedes sean unos maestros también ya. Y entonces sí, a lo mejor van a tener que, hasta yo y con ustedes, vámonos a tomar otros cursos con otros predicadores. Pero ya es para otro crecimiento. El mensaje lo vamos a parar aquí, y donde Dios le habla al pastor de la iglesia. Y yo no quiero que a mí Dios me diga, tengo contra ti. No, hermanos. Sino que me diga, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Amén. Amén. Que así nos diga, hermanos. Amén. Vámonos en esta tarde pensando en que no queremos estar en esta lista nunca, ni por la mente. Amén. Amén. Y que lo que el Señor te dice en esta tarde, si estás batallando con algo que sí, que yo sé con qué estás batallando, yo no sé con lo que está batallando mi hermana, yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe y yo no quiero saberlo. Yo solo quiero saber que te rimes al Señor y le pidas auxilio. Igual con los varones, amén. Creo que ayer el Señor nos dio un mensaje a las mujeres y ahora nos va a tocar a nosotros, y preparen los varones su corazón con mansedumbre, con humildad para recibir ese mensaje que Dios nos va a dar. Para que nuestras esposas con gusto digan, Él es mi cabeza. Imagínense que tu esposa te diga, mi Señor. ¿Se acuerdan? Así le decía Sara a Abraham, mi Señor. ¿De veras? Yo no sé la hermana, pero yo me acuerdo de mi mamá. Se agachaba ante mi padre. Está bien, viejo. Y tu padre, y cualquier cosa, su padre, espérense. Y no pueden comer hasta que venga su padre. Y ahora ya sí te toman en cuenta. Bueno, está bien, Dios nos está hablando, amén. O sea, Dios quiere que regresemos a los principios. ¿Sí? O sea, no porque le tengan miedo, sino porque es la posición que le tienes que dar. Amén, hermanos. Entonces, en esta tarde vamos a darle gracias a Dios por este mensaje y vamos a continuar la próxima semana con ¿qué es ser tibio? ¿Quiénes son los tibios? Los tibios, ¿cuál es su condición? ¿Qué es su vida de ellos? ¿Y cómo van a acabar? Amén. Y vamos a seguir, digo que vamos a tardar 2 predicaciones más, pero que no llevamos prisa, amén, hermanos. Pónganse de pie, vamos a dar gracias, hermanos. Antes de que demos gracias, alguien de los que están aquí, llevamos 7 iglesias, esta es la 7ª. Dijimos que nos ha bendecido Dios, ¿verdad? ¿Aunque ha sido duro? ¿Alguien quiere dar una acción de gracias de lo que Dios verdaderamente a través de esta serie nos ha bendecido? ¿Alguien quiere decir algo? No tengan miedo, es para honra y gloria del Señor. ¿Alguien quiere decir unas palabras al Señor de agradecimiento? Dando testimonio de que estas predicaciones nos han bendecido. A ver, ahí atrás, no se escondan. Yo sé que la hermana quiere decir algo, pero se pone bien nerviosa. ¿Alguien quiere decir algo? O digo yo, nombre. Que yo veo que alguien quiere hablar. Hermano Rodrigo. Ahí está bien, ahí está bien. Es sobre todas estas semanas hemos escuchado la palabra de Dios, como nos acaba de decir el pastor, también es algo en el que nos confronta, en el que la palabra de Dios es una espada de 2 filos, penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, y eso es lo que ha hecho en mi vida y mi familia. Podemos ver claramente que
porque Dios es claro, muy claro en su mensaje, y nosotros hemos esforzándonos por obedecerla. Amén. Nos ha traído bendición porque es como dice el pastor, que hay mucha diferencia entre crees en Dios o le crees. Amén. Y eso es lo que nosotros no entendíamos. Y hay que dar ese paso de fe. Y lo hemos dado y hemos visto en nuestras vidas que es lo que Dios quiere. Quiere bendecirnos. Amén. Y no en lo que querramos nosotros, sino en lo que Dios sabe que es lo que necesitamos nosotros. Amén. Lo que nosotros pensamos que necesitamos. Amén. Y eso es de gran bendición para nuestras vidas. En mi vida, en lo personal, en mi familia. Amén. Gracias a Dios por todo lo que nos está enseñando, por todo lo que ha hecho y por lo que hará todavía. Amén, gloria a Dios. Amén. Hermanos, que si hay que agradecer a Dios, tenemos mucho que agradecer, ¿verdad? Vamos a decírselo. Cierren sus ojos, vamos a orar. Padre, le damos gracias, Señor, por este tiempo. Ciertamente sabemos que no hay palabras, Padre, para expresar nuestro agradecimiento. Yo sé que cada uno de mis hermanos tiene mucho que decir, Padre. Y no porque, no lo dicen no porque se avergüencen, sino pues sabemos que a veces no tenemos la experiencia, Señor, o la costumbre, pero usted conoce el corazón de cada uno, Padre. Y yo sé que hay agradecimiento en el corazón de cada uno de nosotros, Padre. Yo sé que hay gozo y alegría, Padre. Y también hay ese deseo y esa necesidad de usted. Cada latido de nuestro corazón, Padre, nosotros necesitamos de usted, Padre. Y le damos gracias porque usted es nuestro Dios todopoderoso, nuestro único Dios, el verdadero, el que nos ama, el Dios de gracia, de amor y de misericordia, Dios de bondad, el Dios justo, el único, Señor, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, Padre. Gracias, Padre, porque, Señor, lo tenemos a usted, Padre. Le damos gracias por este tiempo de la palabra, Señor. Es poco, pero ha sido sustancioso en nuestras vidas, de reflexión, de enseñanza, Padre, de un mensaje para poder nosotros reaccionar y reflexionar en todo lo que no estamos haciendo como usted nos lo pide, Padre. Le pedimos que nos ayude a poder ser cada día mejores hacedores de su palabra, Señor. A dar testimonio, Padre, de que usted es el Todopoderoso y que somos su pueblo, Padre. A dar testimonio de que usted es el único que transforma vidas, Padre, y que la gente pueda decir que somos diferentes, Padre. Gracias por todo lo que usted está haciendo, lo que hace y lo que hará. Le damos la honra, la gloria, el honor, la alabanza y la adoración por los siglos de los siglos, Padre. Gracias por todo. Gracias por esta palabra y gracias por este tiempo, Padre. Bendiga a cada uno de mis hermanos y que la palabra que hemos escuchado haga efecto en nuestras vidas, Padre. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Espíritu Santo sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Dios les bendiga, hermanos. La palabra del Señor nos dice: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Vamos a inclinar nuestro rostro y cantar este canto y meditar en sus palabras. Qué hermoso es estar en la presencia del Señor, pudiendo contemplarle y expresarle desde el fondo de nuestro corazón cuánto le amamos. Déjame estar abrazado a tus pies, déjame estar escuchándote y derramar como alabastro mi ser. Déjame estar contemplándote y decirte
cuánto te amo y decirte, Señor, yo te amo y decirte cuánto te amo y decirte, Señor, yo te amo. Déjame estar abrazado a tus pies. Déjame estar escuchándote y derramar como alabastro mi ser. Déjame estar contemplándote y decirte cuánto te amo y decirte yo te amo y decirte cuánto te amo y decirte, Jesús, yo te amo, decirte cuánto te amo y decirte yo te amo. Déjame estar abrazado a tus pies. Déjame estar escuchándote y derramar como alabastro mi ser. Déjame estar contemplándote. Dígale a Dios. Déjame estar abrazado a tus pies. Déjame estar escuchándote y derramar como alabastro mi ser. Déjame estar contemplándote y decirte cuánto te amo y decirte yo te amo y decirte cuánto te amo y decirte, Jesús, yo te amo y decirte cuánto te amo y decirte, Señor, yo te amo y decirte cuánto te amo y decirte yo te amo. Señor, gracias, Padre bendito. Te adoramos y te exaltamos, te damos la gloria y la honra, bendito Padre. Y te pedimos, Señor, que nos enseñes a vivir en tu voluntad y amarte cada día más y más, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.